Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles junto con mi compañero Diego de una lectura, la cual es Entre liberales y estatistas, México en la gobernanza global en materia de derechos humanos. Y bueno, esta lectura está escrita bajo la autora e internacionalista Natalia Sicardi. Y bueno, vamos a dar inicio. Bueno, principalmente la autora pues nos va a plantear como esta cuestión de que en una transición nos puede dar, o sea, da paso hacia una configuración del poder mundial y cómo es que esta pues produce diversas consecuencias en cuestión de una convivencia internacional. De igual forma, pues podemos notar que va a haber como una serie de grandes como cuestionamientos como que van a ser referentes a la estructura pues de la gobernanza global. De igual forma podemos notar que pues estos tiempos que estamos pues viviendo pues son tiempos como de fluidez y de diversos cuestionamientos. A su vez podemos analizar que gracias como al surgimiento de las potencias emergentes pues han como que tratado de poder impulsar como ciertas reformas que tengan, o sea, que les permitan como tal pues tener como una mayor influencia en cuestión de pues tomas de decisiones. De igual forma, estas van a buscar realmente como que tengan como cierta participación, que tengan una mayor participación en foros multilaterales y que a su vez pues reflejen como estas cuestiones de preferencias políticas, ¿no? Que reflejen sus propias preferencias políticas y pues también en materia pues normativa. O sea que estas potencias emergentes pues sí puedan proyectar como su propia visión que tienen del mundo. Y bueno, de igual forma, algo muy importante que dicta la autora es que pues el propósito de esta breve lectura es tal cual pues analizar y poder identificar realmente cuál ha sido el rol que tiene México en cuestión de pues todas estas discusiones que están registradas tanto en los años del 2005 a 2014, obviamente en el régimen internacional, en la materia de los derechos humanos, realmente cuál ha sido el posicionamiento que ha tenido México. Y bueno, a su vez podemos notar que mediante diversos cambios en cuestiones de pues de equilibrio, ¿no? En el poder mundial, pues han dado como este seguimiento, han dado paso como a un creciente debate, ¿no? En cuestiones de cuáles ha tenido realmente o cuáles han sido los alcances que ha tenido México. Entonces, realmente México podemos notar que sí ha tenido o ha defendido como esta propia concepción de pues de un multilateralismo liberal, ¿no? De igual forma, como que México ha respondido bajo ciertas preferencias políticas, tanto en materia igual, ¿no? En materia de economía tal cual, en economías internas. Y por otro lado, pues México es constante como en cuestión de su modelo internacional, ¿no? Por otra parte, pues México ha sido como esta potencia pues emergente, ¿no? Y digamos que pues la diplomacia de México pues sí ha buscado como forjarse, ¿no? Tal cual en esta cuestión de pues que tenga un papel realmente que sea como que más abiertos, ¿no? O sea, que sea más abierto y que tenga ciertos espacios que le permitan demostrar realmente su liderazgo, ¿no? De igual forma, pues lo que podemos notar es que lamentablemente cada vez es más difícil que México tenga o pueda lograr desempeñar este papel, ¿no? De ser, pues tener esta cuestión de liderazgo. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poco de los dos paradigmas que plantea la autora, ¿no? Dos paradigmas que van a organizar en esta cuestión y que se van a tornar hacia el sistema multilateral de derechos humanos, los cuales pues van a ser los principales rasgos del posicionamiento que ha tenido México. Y bueno, los dos paradigmas realmente se van a centrar entre la parte del derecho de los estados, en primera instancia, y en segunda instancia se van a centrar en la protección de los derechos de las personas, ¿no? O sea, en esta parte del individuo. Y bueno, de igual forma podemos analizar que estos dos paradigmas se nos van a presentar, los cuales van a ser uno estatista, ¿no? Y el otro liberal. Y bueno, realmente podemos notar que en esta cuestión estatista, ¿no? En un paradigma estatista, pues se va a encontrar realmente que la idea en un régimen internacional pues sea como poder prestar asistencia y apoyo
pero a los estados, ¿no? En materia de que pues estos pues lo requieran tal cual. Y bueno, en ese sentido se va a postular como una visión muy tradicional pues de la soberanía y así como del principio de la no intervención, ¿no? De igual forma, pues este enfoque, ¿no? Este enfoque estatista va a tender como a rechazar ciertos mecanismos de implementación, o sea, los cuales pues se van a percibir como de manera pues un tanto intrusiva, ¿no? Ya que pues va, o sea, por su parte, o sea, sí los van a considerar, o sea, se va a considerar principalmente a los estados como los actores principales en esta cuestión y de igual forma, o sea, mientras que las ONGs o otras fundaciones, tal cual, pues van a ser como que los participantes secundarios únicamente. Pero, o sea, sí se van a admitir se va a admitir esta cuestión, esta presencia de los roles, pero tal cual va a ser de una manera pues muy controlada y limitada. Por lo cual este modelo estatista va a ser considerado como un modelo tradicional, no un modelo de gobernanza tradicional. Y bueno, por otra parte tenemos al paradigma que va a ser liberal. Y este paradigma es muy importante porque pues va a colocar a las personas en el centro tal cual de pues el régimen internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Realmente va a residir en poder propiciar, ¿no? Poder dar como que ciertas posibilidades, ciertas opciones tanto para la protección y promoción pues de los derechos de los individuos, ¿no? En esta esfera pues del individuo. Y a su vez, pues esta soberanía va a tener que dar, o sea, va a ser consciente de poder otorgar tanto una garantía como un respeto de los derechos humanos, pero hacia la propia población, ¿no? De igual forma, pues este paradigma va a ser considerado como un enfoque pluralista, ¿no? Ya que pues va a admitir, o sea, como actores tal cual legítimos e importantes y no solo a los estados, ¿no? Sino también a las organizaciones no gubernamentales, o sea, tal cual a los especialistas y a los que además estén interesados en esta esfera. Entonces, realmente esta concepción de este paradigma va a ser considerado como un concepto del multilateralismo complejo o bien como un concepto de multi-stakeholder que va a ser pues este. Y bueno, de igual forma en la lectura se nos presenta como, bueno, lo anteriormente que ya mencioné, pero de una manera como mejor resumida y más breve para que podamos entender. Y bueno, a continuación les voy a explicar brevemente en qué consiste. Como bien podemos identificar primeramente un rasgo, o sea, el primer rasgo que vamos a analizar va a ser el de la idea de fuerza, que podemos notar que en esta cuestión estatista realmente va a ser, o sea, va a ser un régimen internacional pues derechos humanos que sí va, o sea, va a existir, pero para prestar asistencia, pero a los estados, ¿no? O sea, en la medida que estos lo requieran, ¿no? A diferencia que en este paradigma liberal podemos notar que su idea de fuerza pues va a residir en promover y proteger los derechos, pero de los individuos, ¿no? Mientras que uno se centra en la parte de los estados, el otro se va a centrar en la parte del individuo. Y bueno, otro rasgo va a ser la visión de la soberanía y podemos analizar que la visión de soberanía en un paradigma estatista va a ser de manera absoluta. ¿Por qué? Porque va a ser como una idea tradicional tal cual de soberanía y en la cual va a ser como vinculada en el principio de no intervención, lo que ya anteriormente les mencionaba. Mientras que la visión de la soberanía en un paradigma liberal pues va a ser relativizada, ¿no? A esto me refiero a que la soberanía se va a encontrar principalmente en que pues va a tener ciertos límites, ¿no? En cuestión de cuando se trate como de una protección pues de los derechos humanos, realmente va a ser limitada. Y bueno, de igual forma, en el alcance que va a tener un paradigma estatista, va a ser como el rechazo a estos mecanismos de implementación, ¿no? Tal cual. Le va a dar como preferencia a los mecanismos nacionales pues de protección, ¿no? Mientras que en el paradigma liberal el alcance pues sí se va a poder aceptar a los mecanismos de implementación pues estos internacionales, pero van a ser concebidos como coadyuvantes en cuestiones de los mecanismos nacionales. Y bueno, por otra parte, los actores legítimos que van a regir el paradigma estatista se van a centrar pues en los estados principalmente. Como ya mencioné, sí se va a admitir esta cuestión de participación de las organizaciones no gubernamentales, pero pues van a ser como de manera tanto contenida como de una forma pues muy controlada solamente. A diferencia que en el paradigma liberal se nos van a presentar que sí puede, los actores tal cual, los que van a intervenir van a ser tanto los estados, tanto las ONGs y tanto fundaciones, así como ciertos especialistas.
Y bueno, por otro lado, como ya mencioné, el modelo de gobernanza en el paradigma estatista va a ser un multilateralismo estatal o tradicional, a diferencia que en el paradigma liberal, el modelo de gobernanza pues va a ser un multilateralismo complejo o multi-stakeholder. Y bueno, siguiendo la línea de las potencias emergentes y tradicionales, podemos notar que estas potencias, ¿no?, que son emergentes, se van a inclinar ciertamente a favor del paradigma pues estatista, ¿no? Podemos notar que tanto China y Rusia se van a inclinar a este lado, ¿no? Van a liderar claramente este grupo estatista, y de igual forma en esta cuestión de estas discusiones internacionales pues van a soler como movilizar realmente y dar apoyo a los países afines que van a tener, bueno, países afines de menor peso. Como tal, podemos notar a Cuba, Pakistán e Irán, ¿no? En estos, pues, de menor peso, ¿no? Como tal, también, o sea, podemos notar que las posiciones que tienen realmente son como que más variadas en esta materia, pero realmente suelen ser como muy cercanas al estatismo en cuestiones de todos estos asuntos relacionados con los mecanismos de implementación, ¿no? Por otro lado, podemos observar que en un paradigma liberal realmente va a ser su liderazgo como de menor peso, ¿no? Y podría ser atribuido directamente a la Unión Europea. Por lo tal, aquí se van a encontrar como estas potencias medias, ¿no? Que van a ser como todas estas aquellas identificadas como en el statu quo liberal, como Francia, como Reino Unido, como Alemania y Canadá. También cabe señalar que México realmente, entre otros países, pues van a ser acompañados de este paradigma pues liberal. Y bueno, algo importante a mencionar también es que pues México en un papel tanto liberal como mediador, pues tanto por su tamaño y como capacidades materiales que realmente tiene México, pues sí puede ser considerado como parte de un grupo de todas estas potencias emergentes. Sin embargo, pues no suele como que incluir realmente como México como entre estos países que puedan tener como cierto como un destacamiento tal cual, como por su propia participación en cuestiones de discusiones sobre la nueva gobernanza global, ¿no? Que pues se va a producir en diversos tableros internacionales. A su vez, como podemos ya, o sea, decir brevemente que pues la política exterior mexicana pues no va a suscitar realmente como el mismo interés que pues otros países, ¿no? Y bueno, también el país como tal pues va a prestar como mucha atención en esta parte de la política que va a desplegar y va a tener como cierto peso en las organizaciones multilaterales, ¿no? Y además pues va a participar como en diversos espacios, ¿no? Del multilateralismo como tal el G20, ¿no? Podemos notar. Y tal vez, o sea, la postura de México no, pues llama un poco la atención debido a que, pues, en términos tal cual generales podemos decir que México no sigue o no tiende a seguir una línea crítica abierta, ¿no? O de igual no puede tener como cierta impugnación en el orden público, en el orden político, y de igual forma, pues sí, o sea, México como que no es una potencia emergente reformista y pues ni mucho menos revisionista, podemos notar. Y bueno, tal cual, o sea, desde un punto de vista político podemos analizar que México se va como que a ir más por esta parte de una ruta de progresiva apertura como tal hacia una democratización y hacia una expansión, ¿no?, del discurso en materia de los derechos humanos. Y bueno, también otro punto importante a destacar es que la actual administración, ¿no?, por ejemplo, que va a aludir a México, no directamente, va a ser como un país de pertenencias múltiples, ¿no? Es algo, pues sí, importante. Y de igual forma, o sea, podemos notar que México, pues sí, defendió realmente como diferentes elementos de una visión completamente liberal. Y a su vez México sí, de cierta manera, sí pudo buscar ocupar posiciones como de un liderazgo en este ámbito de una gobernanza global. Sin embargo, pues la diplomacia de México pues sí, o sea, también mostró como un interés tal cual como para poder influir en la agenda y en los resultados de todos esos procesos que involucraban. Y por último, pues sí, o sea, México realmente tuvo como un ambiente que, por ejemplo, en la parte de sus diplomáticos, realmente pues sí procuraron tener esta parte de ser más constructivos y a su vez que se buscaran no implementar formas de mediación
entre posturas encontradas, ¿no? Y bueno, a continuación les voy a explicar un poco de los 4 procesos de reforma institucional, de los cuales el primero es la creación del Consejo de Derechos Humanos como tal, y el primer año de labores del año del 2005 al 2007. Y bueno, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se estableció en el año del 2006, ¿no? Y bueno, México fue uno de los 169 países firmantes que votó a favor de este documento. Y bueno, también pues la Asamblea General se encargó principalmente, como una de sus tareas principales, en poder precisar, ¿no?, tanto su agenda y poder implementar como diversos métodos de trabajos en un correcto como funcionamiento en todas estas partes de los mecanismos y procedimientos pues especiales. Y bueno, México no solo fue, o sea, como un electo miembro, ¿no?, para su periodo tanto del 2006 al 2009, sino también que durante este primer año, que fue pues cierta parte pues crucial para una construcción institucional, pues sí ocupó la presidencia, bueno, el embajador Luis Alfonso de Alba, ¿no?, que pues este embajador pues sí realmente desempeñó y tuvo cierto peso como un negociador hábil, y a su vez como que sí logró la aprobación de todo un consenso, ¿no?, realmente grande. Y pues sí, o sea, tuvo propuestas realmente tendientes hacia una capacidad de acción inmediata, ¿no? Y bueno, su trabajo realmente fue ampliamente reconocido, tal cual como por los representantes estatales, tanto por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Y bueno, tal cual el propio de Alba explica realmente que pues su intención real fue como generar una nueva cultura de trabajo, ¿no? Y a lo que se refiere es que como tal las diversas delegaciones fueran como más abiertas, no solo entre sí, sino también con otras partes interesadas, como tal los stakeholders. Y bueno, también México, o sea, también se posicionó o tuvo un posicionamiento como que más cercano en una cuestión de una visión liberal en todo este sistema internacional de derechos humanos. Y también México formó parte como del grupo de los países que pudo, o sea, que propuso, ¿no?, tanto que el nombramiento pasara a manos del Alto Comisionado de Derechos Humanos, o sea, es decir, que pues se quitara toda esta atribución de un organismo intergubernamental que, o sea, que se fuera otorgando directamente hacia el organismo especializado, ¿no?, que fuera asociado con la Secretaría pues general. Entonces realmente México como que sí tuvo ciertas preferencias, ¿no?, estatistas, y pues en general como que, bueno, más bien el resultado que fue ante este Consejo de Derechos Humanos, pues fue realmente pues difícil, ¿no?, ya que pues llegó como que a anunciar como diversos acuerdos que iban a ser como, no sé, realmente como parte de un proceso que iba a cambiar esta parte en los tiempos que pues ya iban a venir. Y bueno, a continuación le doy la palabra a mi compañero Diego, el cual les va a seguir explicando los diversos procesos de revisión. Y bueno, eso sería todo de mi parte y gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con casos concretos y específicos en los que México ha tenido cierta actuación en materia de derechos humanos en un contexto internacional. Y vamos a tomar 3 ejemplos. El primero de ellos es el proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos 2010-2011. Posteriormente tocaremos el fortalecimiento del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos internacionales de 2009-2014 y finalmente el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2011 a 2015. Entonces la idea es que en cada uno de estos procesos analicemos muy a grandes rasgos cuáles fueron las acciones o posicionamientos tomados por México para posteriormente llegar a una conclusión. Entonces, para dar inicio, por cuanto hace al proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos en el año de 2011, 2010-2011, México y Francia tuvieron la iniciativa de iniciar un grupo informal llamado Grupo de Reflexión sobre el fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos. El objetivo de este grupo era el que dentro del proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos se pudiera llegar a una nueva conclusión, que sería elevar
el Consejo de Derechos Humanos al rango del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos se elevará a un órgano principal dentro de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por parte de México y Francia y demás países, durante la revisión pues no se llegó a esa conclusión, es decir, no se logró el objetivo que México esperaba, es decir, que se le diera esta relevancia y trascendencia a nivel internacional al tema de derechos humanos. Incluso durante, más bien dentro de este documento final y de acuerdo a la relatoria de la Organización de las Naciones Unidas, y cito textualmente, México expresó su decepción con el documento final. En particular, consideró que contenía algunos pocos cambios positivos importantes, pero le faltaron elementos fundamentales, incluyendo aquellos relacionados con la capacidad del Consejo de reaccionar con flexibilidad y agilidad ante situaciones urgentes. Ahora, dentro del segundo hecho, es decir, del fortalecimiento del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en 2009 la alta comisionada de la ONU tuvo la iniciativa de lanzar un proceso informal de consultas para mejorar el funcionamiento de los órganos de la ONU en materia de derechos humanos. Entonces, a esta convocatoria de proceso informal hubo un bloque de países que se le opuso, que encabezados por Rusia y del cual formaban parte China, Siria, Cuba, Venezuela, etcétera. Estos países señalaban que dicho proceso convocado por la alta comisionada no no reflejaban adecuadamente los intereses de todos los estados involucrados en este procedimiento, por lo que estuvieron en contra del mismo y organizaron un proceso intergubernamental alterno a este. Entonces, conforme a ambos procesos o ambas iniciativas, surgieron evidentemente dos grupos. Los encabezados por Rusia, Siria, Venezuela, Cuba, etcétera, autodenominados Cross Regional Group, y por otro lado, eh, México, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Chile, Costa Rica, etcétera, quienes eran la oposición a este Cross Regional Group. Al final, y no obstante estas facciones, la resolución final del documento que recopilaba, digamos, ambas opiniones, la cual fue aprobada en abril del 2014, no tuvo relevancia para ninguna de las facciones. Por el lado del CRG, Cross Regional Group, no se aprobaron o no se recogieron en esta resolución las propuestas que ponían en riesgo la posible independencia de los órganos, pero tampoco las mejoras o implementaciones que tenía sugeridas la alta comisionada de la ONU. Entonces, en términos generales, ninguno salió ganando. Sin embargo, se destaca el papel de México como un vínculo, un conector entre los países de Latinoamérica con las grandes potencias. Es decir, recopila todas aquellas opiniones de los países que no son tan grandes y las aglutina y hace puentes con los países desarrollados. Ahora finalmente, por cuanto hace el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, en el 2011, junio del 2011, la OEA convocó a un grupo de trabajo en el cual se dialogaran y debatieran ciertas cuestiones respecto a esta comisión. Todo esto en virtud de la inconformidad que existía por parte de diversos países respecto a su funcionamiento. Estos países que estaban en contra del funcionamiento de la comisión buscaban eh, estrechar el campo de acción de la comisión, eh, así como el desagrado, manifestaron su desagrado a la gestión o aplicación de medidas cautelares en los procedimientos, buscaban también la impugnación de
las fuentes de financiamiento de esta comisión y finalmente señalaban que existía un vínculo importante entre esta y Estados Unidos, por lo que existía cierta lucha de intereses. Durante el proceso de diálogo o de debate de estas cuestiones, México tuvo un papel relevante, principalmente en virtud de la persona la cual fue nombrada para ser representante de la OEA ante, más bien de México, ante la OEA. Esta persona fue Joel Hernández y fue el principal mediador entre ambas facciones dentro de estos debates. Entonces, su función consistió en destrabar las negociaciones y fungir como mediador a fin de que no se radicalizaran las posturas, sino que los intereses en contrario de ambas facciones pudieran encontrarse o encontrar puntos en acuerdo. Entonces por eso es que tuvo un papel relevante. Sin embargo, en la resolución o documento final realmente no se llegó a ninguna medida importante o de relevancia, sino que fueron cuestiones mínimas en cuanto al funcionamiento y en reglamento y prácticas de la comisión. Entonces, ninguno de los países o facciones realmente quedó conforme con este documento, lo cual provoca o provocó que una semilla para que en futuras ocasiones se lanzara una nueva ronda de discusiones acerca de pues, estas cuestiones trascendentes. Finalmente, el autor señala la relevancia o importancia de los grupos o facciones dentro de los debates a nivel internacional en materia de derechos humanos y su constante a lo largo de la historia, así como las diferentes posturas entre estas facciones. También señala, y creo que es algo con lo que difiero, que dentro de México pudiera existir cierto debate entre seguridad y derechos y qué tanto la protección a la seguridad pudiera vulnerar los derechos de aquellas personas que probablemente han cometido el delito. Sin embargo, difiero en el sentido de que yo creo que no existe tal debate, que es claro los ordenamientos, principios jurídicos que rigen a nuestro país y que de ninguna forma se echaría para atrás el tema de derechos humanos en pro de medidas que a lo mejor resultaran violatorias a derechos humanos. En primera instancia, por principio mandato constitucional eh, y por jurisprudencia, por tratados internacionales, etcétera, no creo que fuera posible o siquiera